¿Cuántas veces escucharon esta frase de que las sociedades se están derechizando? Se repite en varios lados. Claro, se vio lo que significó Bolsonaro en Brasil, lo que significó Trump en los Estados Unidos, podríamos hacer una lista bastante más larga, y se empezó a instalar parte de un relato que dice las sociedades se han derechizado. Y viene de la mano con otros, que es que la juventud se ha derechizado. Y que la rebeldía hoy en día se ubica en la derecha. Quiero abrir un paréntesis antes. A muchos no les gusta hablar de izquierda y de derecha. Existen las izquierdas y las derechas. Por tanto, me parece una buena síntesis, por eso la propongo. Cierro paréntesis. Digo, que Milei, que Javier Milei crezca en las encuestas, según los encuestadores, que a decir verdad, trabajan con enorme profesionalismo, pero parece que no la pegan mucho con la técnica, no han dado buenos resultados últimamente, y esto es un hecho de la realidad. Que Milei crezca en estas encuestas no significa que las sociedades se hayan derechizado. Uno lo primero que piensa es, sí, mirá lo que dice Milei, mirá lo que piensa Milei, mirá lo que propone Milei, fíjate que cada vez tiene más votos, entonces la sociedad está en un proceso de derechización. No. ¿Y por qué les propongo que pensemos que no? Porque Milei no representa nada concretamente en términos políticos. Quiero decir, Milei no defiende nada en concreto. Milei es el desprecio por la política, es la antipolítica y es el desprecio por lo colectivo. Nadie que vota a Milei, está votando a favor de algo. O sea, quien vota a Milei básicamente está votando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque, insisto, no hay propuesta política de país. Porque el discurso de la libertad, un concepto manoseado según los intereses de quienes lo enuncien, ya sabemos que es parte de su circo mediático. Por tanto, insisto, quien vota a Milei no está votando nada a favor, está votando todo en contra de. ¿Por qué? Porque en realidad de alguna manera tienen que ver cómo pueden focalizar esa bronca, ese odio, esa desazón, ese desencanto, ese desprecio por la política. Y ahí aparece la figura de Milei. Y ojo, Milei, ni el mamarracho de Esper, ni Villarroel, ni toda esa banda de fascistas, creo que debemos hablar cada vez más claro, son una banda de fascistas, ninguno de ellos son el antipoder. Ese discurso que quieren instalar, que ellos van en contra del poder establecido, es mentira. Milei es la construcción del poder al que llamamos real para destruir la política. Es un instrumento del poder económico, financiero y mediático en algunos casos para destruir la política, porque es el único instrumento que más alcance tiene el pueblo. Cuanto más deteriorada esté la política, cuanto más castigada, cuanto más estigmatizada, más crece Milei. Y esa es su tarea. Él es parte de la política para destruir la política. Una especie de caballo de Troya. Ahora, Milei no cayó de un repollo. Y nos es muy fácil a todos y a todas sentarnos horas para criticar lo que dice, lo que enuncia, lo que significa Milei. Ahora, hay algo de lo que debe hacerse cargo la democracia. Cuando se construye un sujeto tan antidemocrático, la democracia tiene que preguntarse por qué. Y Milei es un emergente, recién lo hablábamos con Pablo Dugan. Milei emerge entre la estafa de Mauricio Macri y la desilusión del Frente de Todos. Ahí nace Milei. Por eso nace esta lógica de la antipolítica. Algunos dicen que Milei sintetiza que se vayan todos, puede ser. Ahora, lo que está claro es que la diferencia de aquel que se vayan todos el 19 y 20 de diciembre del 2001 y este que puede sintetizar Milei es que uno estaba arreglado por la necesidad, por la desesperación, por la necesidad de cambiar, y lo de Milei, el que se vayan todos, está arreglado por el odio. Hay una diferencia. Por lo tanto, nadie puede creer que Milei enfrenta al poder. Milei no enfrenta al poder. Milei es una migaja que se le cae al poder y hace el juego que hace. Por eso, quienes dicen que los jóvenes hoy entienden que la rebeldía está en las filas de Milei, es otra mentira. Primero, ¿por qué? Porque nuestro colega Nahuel Sosa
hace unos días nos contaba de un informe que se hizo en la Universidad de Buenos Aires, donde le fueron a preguntar a los militantes de los libertarios, le fueron a preguntar si estaba de acuerdo con la compra y venta de órganos, como propuso Milei. Dijeron que no. Si estaban a favor de que cierren las universidades, dijeron que no. Sin embargo, reivindicaban a Milei. Si estaban a favor de terminar con el Estado, dijeron que no. Sin embargo, estaban a favor de Milei. ¿De qué habla? De que el espacio de los libertarios, básicamente, es un espacio en donde se encuentran emociones violentas. Y Milei la sintetiza muy bien. Por tanto, nadie que ponga en discusión el poder real puede decirse rebelde. La rebeldía nunca puede ser de derecha, porque la rebeldía confronta con el poder, no va de la mano del poder. Sí, puede ir de la mano del poder popular en todo caso, pero ese poder popular tiene que poner en discusión a las estructuras del poder dominante. Por lo tanto, los jóvenes que sientan que en el espacio de Milei hay una propuesta revolucionaria, o un joven que a corta edad es de derecha, diría nuestro querido Víctor Hugo Morales, diría, un joven de derecha es un joven que envejeció antes de tiempo. Y es muy cierto. Tenés que sentirte muy viejo para ser joven y poner ese impulso y esa fuerza en pos de contra todo. Y no preguntarte, después del contra todo, ¿qué? Los libertarios, Milei, Esper y otros tantos, son el hombre primitivo, que no respeta los vínculos sociales, que no respeta las conductas sociales, pero que aparte vive en la ley de la selva, del sálvese quien pueda. Son primitivos en su manera de pensar, en su manera de accionar y en lo que proponen. Seguramente entonces debemos plantearnos si la falta de una política con liderazgos claros genera que se retorne a casi las políticas del sálvese quien pueda. La brutalidad de lo que expresan habla de la brutalidad de lo que viven. Niegan a los 30.000, como negó la diputada Villarroel, que Miriam Bregman la cruzó ayer en diputados. Niegan a los 30.000 porque niegan las luchas sociales, porque niegan la historia y porque niegan la vida. Esta gente es peligrosa no electoralmente, es peligrosa culturalmente. ¿Alguien cree? Ojo, me puedo equivocar 1000%, ¿eh? Solamente una mirada a las que les propongo. ¿Alguno cree de verdad, alguno cree que, qué sé yo, que Roca, que Bulgeroni, que Mañeto le van a decir a Milei goberná vos? Si saben que es un descerebrado político, de verdad. Entonces no me preocupa electoralmente Milei, me preocupa culturalmente lo que puede generar. Bien, podemos estar toda la noche, pero también quiero escuchar a mis colegas, compañeros y compañeras que están aquí. Ojo con algo que me preocupa. No hay posibilidad de que nazcan los Milei si las sociedades tienen nuevas épicas por las que dar pelea. Me quiero preguntar cuáles son las épicas de estos tiempos. ¿Por qué derechos estamos peleando? ¿Por qué nuevos derechos estamos peleando? ¿Por quiénes estamos dando la pelea para que se integren en un modelo? ¿Quiénes? Quizás Milei aparece ante la ausencia de luz. Yo siempre me pregunté, parece una estupidez, si lo normal es la oscuridad y la luz es la excepción, o es al revés, vivimos en la luz y la oscuridad es la excepción. Pónganle el rol que quieran. Pero insisto, Milei es un emergente que también nos hace responsables de algo. Vamos a ver el informe maravilloso de todas las noches del 9 de Nepal y ya está todo el equipo de Sin Lugar para los Débiles. La antipolítica ya no es solo algo que está despolitizado, sino que tiene que ver que construir como enemigo a quienes ejercen la práctica política, a quienes la representan. ¿Te das cuenta que es un modelo de saqueo? ¿Te das cuenta que son un conjunto de delincuentes hijos de p***? Y además de construirlo como enemigos, deslegitimarlo y echarle las culpas, responsabilizarlo por los malestares que pueda haber en determinadas circunstancias históricas. ¡Parásito! Tranquilo. ¡Parásito! La política inútil. La idea de la que la antipolítica sea, la grieta sea política, antipolítica, Estado versus antiestado, populismo versus antipopulismo, es decir, viste una cadena de equivalencia, ¿no? Sí. Kirchnerismo, antiquillerismo, peronismo, antiquillerismo, es decir, se empieza
como de alguna manera ampliar ese repertorio, es que se genera esta idea de un nosotros y un ellos, ¿no? Ellos o nosotros. Un nosotros y los otros. Digamos, nosotros, la gente común versus esos otros. Y a esos otros se le pone una cantidad de atributos negativos con los cuales después se justifica el odio. Gatillan enfrente de la presidenta. Lo que va a pasar es que va a haber una sociedad que va a debatir menos. Lo que va a pasar es que va a haber una sociedad en la cual los debates se van a hacer un show o se van a transgiversar, se va a banalizar y se van a empezar a legitimar y a naturalizar prácticas violentas. Y eso es un problema porque una sociedad que hace eso es una sociedad, sobre todo pronto a cumplir 40 años de democracia, que también puede ser proclive a derivas no democráticas. Cuando miras largo tiempo a un abismo, también este abismo mira dentro de ti. Muy bien, muy buenas noches, compañeros y compañeras. Anabela Sánchez. Buenas noches. Luana, querida, pero ¿por qué no te puedo decir nunca el apellido? Pascual. Ya sé que es Pascual, pero me sale... Polnovich. Sí. Después me va a llamar Polnovich diciendo, con todo lo que tengo para hacer en el PAM y vos me... No tengo el PAMI acá. Jorge Dorio y Jorge Elban. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Quién quiere empezar? Yo tiro Empiece. dos elementos que me parece que suman a tu editorial. A ver. El primero es que la ultraderecha fascista de Milei y compañía no es un invento de la Argentina, sino que es un fenómeno global. Y es el resultado a nivel internacional que lo expresan. Obviamente, sujetos como Trump, como Bolsonaro, como Vox en España, etcétera, y que tiene que ver básicamente con una reacción de los poderes concentrados, como ya pasó en la década del 20 y del 30 del siglo pasado, en relación a las reconfiguraciones posibles del mundo. La reacción actual es el terror que sienten a un orden global, ya no comandado por Estados Unidos. Eso desde lo geopolítico. Y desde lo interior y doméstico hay un elemento clave. Toda la sociedad argentina, o gran parte de la sociedad argentina, sabe que el modelo del PRO, del gobierno de Macri, entre el 15 y el 19 fracasó. Ese modelo era el modelo de dos grandes elementos, de los globos de colores, de una fiesta por un lado, y por el otro de que iban a terminar con la pobreza. La realidad es que las dos cosas se transformaron y necesitaron, a nivel global, sustituir esos globos en este momento por balas, flexibilidad laboral, seguridad, y esa es la expresión que permite a alguien como Milei transar y llevar el discurso de la política de la derecha argentina hacia la ultraderecha, donde tienes más espacio, sin duda, Macri y Bullrich. Luana. Bueno, yo voy a tomar como termómetro el tema de las redes sociales. Durante el macrismo se destapó una olla de caca, ¿no? Por decirlo de alguna manera, donde mucha gente se vio envalentonada y donde se vieron avalados, ¿no? Muchos discursos de odio, muchos fuimos amenazados, censurados, nos bajaban cuentas. Entonces, todo eso fue avalado, ¿no? Por un espacio político. Cuando asume el Frente de Todos, imagino que se quiso mermar en el discurso, no generar un enfrentamiento, pero la manera, me parece, en la que se abordó fue una tibieza que hoy en día se le critica porque no fue abordada, o sea, fue a través del diálogo. Bueno, hablemos, no, pero quisieron bajarle como el tono, que es algo que para mí no se pudo, y por eso emergen estos personajes como Milei, que hacen mella en estos pibes que, imagínate, un joven que sale a buscar laburo, le quieren pagar 40 lucas, no le alcanza para nada, está enojado, ¿qué va a hacer? Va a votar un loquito como Milei que le promete que va a hacer mierda a todos. Sí, debe haber otro vacío alrededor también de esos jóvenes, no solamente lo que significa Milei, ¿no? Sí, absolutamente. El primer vacío es el de la educación, que durante el gobierno de Macri cayó, se hundió alevosamente. Pero voy a disentir con mi amigo Jorge Elban, porque no creo que sea que tenga un perfil fascista. El fascismo fue otra cosa, es otra cosa, incluso hoy. El perfil tiende hacia lo nazi, en todo caso, que es muy distinto, y además está anclado en esa idea que la derecha mantuvo siempre en la Argentina. Ojo al hilo con esto, la batalla cultural no se da en el plano de enfrentar argumentos a las barbaridades impresentables de Milei, sino en defender lo simbólico. La derecha estuvo apropiada de la palabra patria durante décadas. Me acuerdo que cuando hoy, el campo, un sector del campo dice somos la patria. Entonces, el campo, Claro. ¿qué es el campo? Y además, ¿qué es la patria si son ellos, no? Y hay una más que después la podemos charlar un poco más, que es la de federal. Si hay algo que la derecha, la ultraderecha, los payasos miserables estos no pueden alegar, es el mote de federales, del federalismo. Esa siempre fue la causa del pueblo y la causa de la soberanía. Y estos tipos no son patriotas. Y ahora están con la libertad.
¿no? Sí, Una palabra que de es un libertad. concepto tan amplio, tan manoseado. ¿Ani? Sí, cortito un poco también en referencia a lo que decía Jorge, lo que tiene que ver con la pérdida de la batalla cultural, porque en definitiva se instaló la idea de que el otro, que también está en el informe, el otro es corrupto, es planero, es vago, viene por lo tuyo, se construye un concepto sobre eso que entonces deslegitima todo y de alguna manera eso justifica después todo discurso de odio, cualquier acto de violencia, porque son discursos que después en definitiva se plasman en violencia, no quedan solamente en discursos. Todo Entonces, efecto simbólico como se que se transforma en justifica. acto después, claro. Pero también es cierto esto que decís, ¿no? Es previo, por eso digo, estoy de acuerdo, mi ley es emergente, digamos, no nace en una sociedad pura que no discriminaba, que no despreciaba, que no tenía, no digamos, quizás lo pueda sintetizar y esa sea la, no voy a usar la palabra virtud, bueno, la característica de mi ley. Bueno, bien, tampoco le vamos a dar para mucho. Vamos a hablar del presidente, Alberto Fernández. Estaba en los Estados Unidos, está en los Estados Unidos. Está nuestro querido colega el Gato Silvestre, estuvo haciendo una cobertura enorme allí en Washington. Bueno, se fue a hablar del Fondo Monetario Internacional, qué se fue a pedir, qué vendrá para este lado. A ver, veamos algo de la charla que tuvo el Gato Silvestre con Alberto Fernández. Está viviendo la Argentina una situación particularmente difícil porque los efectos generados por la sequía en la economía nacional son definitivamente muy negativos. Son entre 15 y 20 mil millones de dólares que dejan de ingresar a la Argentina, son entre 5 y 7 mil millones de dólares que dejan de entrar como reservas y eso definitivamente nos da un golpe muy grande. Así que yo le había pedido al presidente Biden que yo necesitaba que nos acompañen los organismos internacionales de crédito, en algunos casos para que nos auxilien financieramente y en otros casos, como el fondo, para que podamos revisar el programa. Nosotros cuando firmamos con el fondo, le pedimos al fondo incorporar una cláusula que expresamente dice que si las condiciones objetivas del momento en que se firma el acuerdo se alteran, no por circunstancias atribuibles a la Argentina, el programa puede ser revisado. Ya hicimos valer ese planteo con la guerra de Ucrania, porque en verdad la Argentina se vio muy afectada, perdimos 5 mil millones de dólares, que fue el costo que debimos pagar de energía en exceso para poderse garantizar la producción. Y ahora con la sequía. Bueno, ¿se vendrá con una renegociación con el fondo? Digo, me parece que es lo fundamental de este viaje, ¿no? Absolutamente, y yo creo que ya está resuelta de algún modo, porque el fondo y Washington son, digamos, algo muy parecido, son hermanos, vecinos, sino hijo, el fondo de la Casa Blanca. Digo, esto ya, un tal Perón decía que no quería saber nada con eso porque para eso estaba en la embajada de Estados Unidos. Creo que alguna razón hay. El asunto es cómo salir de este brete, porque la pandemia, la guerra, la sequía, no fue una buena época para la gestión Fernández. La verdad que no, sí, la verdad que no. No sé si es todo, ¿no? No, claro, porque después había margen para hacer otras cosas, pero bueno. Claro. Jorge. No, yo le tengo miedo a la palabra renegociación, porque fue la misma palabra que utilizó el exministro de Economía de este gobierno que nos dejó en la estocada, digamos, ¿no? Creo que lo que hay que hacer es lo que de alguna manera está postulando inicialmente el Frente de Todos, que es más que renegociar, decir nosotros no podemos pagar de ninguna manera en estas condiciones y hay que repactar, empezar a discutir de acá a 10 años cuando este país empiece a crecer. Bien, Ani, a ver, también desde allá le enviaron un mensaje a Cristina, mejor dicho, entre ellos enviaron un mensaje, la gente de Trump, corregime si me equivoco, y que tiene que ver con Cristina Kirchner. Claro, el senador Ted Cruz, que es hoy en día aliado de Donald Trump, que en su momento, en el año 2016, de hecho, le disputó la interna a Donald Trump, pero ahora son amigos, son de lo que sería el extremo republicanismo, por decirlo de alguna forma. Bueno, hizo un pedido de investigación, hizo un pedido para prohibir a Cristina Kirchner en los Estados Unidos. Y a eso le contesta la vicepresidenta a través de un hilo de tuit donde también habla un poquito del perfil de Ted Cruz. Tal cual lo dije, proscripción. Y para que nadie tenga dudas, del norte te llegan los refuerzos al Partido Judicial y a Comodoro Pi. ¿En serio lo van a seguir negando? Dale. Y ahí ella pone lo que es el pedido del senador de Estados Unidos, donde pide que se la investigue y se la sancione por corrupción. Tenemos otro tuit más. ¿Qué te metés, flaco? No te digo, ¿no? En el siguiente tuit dice, Ted Cruz, el senador de Estados Unidos que más dinero recibió de las empresas de petróleo y gas en el año 2018. Y acá tenemos vaca muerta, segunda reserva
de gas shale y cuarta de petróleo shale a nivel mundial. Y ella pone una nota que demuestra claramente cómo el personaje también es lobista de las petroleras y por qué de alguna manera se ha opuesto a un gobierno nacional y popular que ha ido por la soberanía nacional, como fue en el caso de YPF. Claro. Empezamos a encontrar la claro. Exacto, no es porque sí. No es porque sí. Yacimiento Vaca Muerta que recuperamos junto a YPF en mi segundo mandato durante el año 2012. ¿Te das cuenta por qué nos dejaron afuera de la cancha? Se nota mucho. Y para terminar, Cristina Fernández de Kirchner también menciona otra denuncia que ya había hecho el senador republicano y dice: por si todo esto fuera poco, 5 días antes de que intenten asesinarme, el senador Ted Cruz había pedido sanciones en mi contra por las acusaciones del fiscal Luciani. Como verás, todo hace juego con todo. Bien, ahora sí, ahí lo tenemos. Ese es el personaje, ese es Ted Cruz, que es senador republicano que hoy hizo este pedido concretamente de prohibir el ingreso de Cristina Fernández de Kirchner y su entorno, porque dice que ella con sus políticas ha atentado contra la seguridad de los Estados Unidos. Te agrego una cosita. ¿Lo qué? Te agrego una cosita chiquita que es importante. Me tomé el trabajo hoy de ver en qué medio de Estados Unidos había aparecido este pedido desubicado de Ted Cruz, hijo de mexicanos, senador por Texas. En ningún lado. ¿No? Solamente, no, en ningún lado. No, solamente en Argentina y en Clarín. Digámoslo. Entonces, es evidentemente, se nota mucho, como diría Cristina Fernández de Kirchner, el apalancamiento entre un medio hegemónico, corporativo y la Argentina, que probablemente hasta se hayan puesto de acuerdo para apalancar esta versión de un extremista como Ted Cruz. Sí, ahora, digo yo, ¿no? Se nota mucho, claramente vienen por los recursos, Vaca Muerta, el litio, pero a la hora de votar, digo, ¿eso hace mella en la gente? Porque para mí ni les importa. Bueno, a ver, esto... Bueno, mira, tenemos votantes de Ted Cruz en el piso. Tenemos los votantes. No puedo creer. Que no venía, yo no lo puedo creer. Está en todo. Pero lo conocí recién hoy. ¿Qué dice? Se hizo la luz, porque acá estamos con Ted Cruz. Yo pensé que hoy no venía. No, ¿cómo no voy a venir? No, yo soy como las buenas noticias. Tardo en llegar, pero al final hay recompensa. No, estamos chochos porque por fin alguien que toma las cosas en sus manos y dice, mire cómo será la corrupción que se ve de Estados Unidos, ¿no? Porque este tipo en general no opina nada de lo que pasa acá porque no le llega porque no es un tema que le importe, pero bueno, en este caso. Ani, ¿quién es este Ted Cruz? Bueno, claramente es un personaje polémico. De hecho, muchas veces, incluso desde los medios en Estados Unidos, han dicho que está como más a la derecha de Donald Trump. Un personaje que ha apoyado el golpe de Estado en Bolivia, también estuvo en contra y criticó a la Corte Suprema de Estados Unidos por permitir el matrimonio igualitario. Obviamente su política contra los migrantes tiene que ver con levantar los muros más altos que se les puedan imaginar. O sea, el muro de Trump no alcanza, vamos mucho más altos. Y así sucesivamente un montón de cosas que tienen que ver obviamente con una radicalización de una extrema derecha. A la gente más canosa también, ¿no? Está ligado a la gente más canosa, digo, el grupo de cubanos que vienen combatiendo contra Fidel y todo lo que se le parezca. Gente con barba, gente alta, gente que juega al béisbol o Diego Maradona. Bueno, de hecho trajimos un material que sucedió cuando... Ni bien asume Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia, él sale a hablar, porque siempre cuando sucede algo en Latinoamérica, los republicanos estos están ahí al pie del cañón para hacer algún comentario, para decir marxismo, socialismo, invade Latinoamérica. Escuchémoslos y después debatimos. Governments across South America, Central America, and the Caribbean are controlled by socialists. All of these governments, with only one exception, are also overtly and ideologically anti-American. They are committed to undermining American security and to endangering Americans. This weekend, on Sunday, Colombia will become the 10th government in the region controlled by the hard left when the country's new president, Gustavo Petro, will take office. I am deeply worried that once he does, Colombia will join the ranks of anti-American forces in Latin America. Petro is the first openly Marxist to be elected president of Colombia. He was brought to power by Colombia's leftist fringe, including guerrillas and terrorist groups.
our foreign policy should use carrots and sticks in order to incentivize other countries to behave in a way that benefits American interests. Bueno, básicamente es el discurso eterno de los Estados Unidos. Van cambiando de países como de figuritas. Eso te iba a decir, el personaje es payasesco, más que influyente. Sí, pero ¿cómo habla inglés? No te creas que está en tu territorio. Pero ¿cómo habla inglés? A ver si ustedes tienen esa pronunciación. Sí. Los escucho. No, gracias. Bueno, como el sargento Cruz, digo, lo que pasa es que al mismo tiempo se nos hace una imagen según el cual hay diferencias graves entre el Partido Demócrata y el Republicano. Los intereses de una nación no pasan por los partidos, y ojalá lo entendiéramos aquí. Entonces, ojo, porque las palabras de Ted Cruz son dichas en el Parlamento. No es un lugar cualquiera. Sí, la denuncia está también presentada en el Justamente. Parlamento. Y digo, si fuera un payaso que además hace cosas que son impresentables, no podría hacer ese trámite. Ojo a intereses que están detrás de este tipo. Bueno, pero ¿cómo se encolumna, no? Pues directamente es a Cristina Kirchner con una denuncia de que se la sancione por corrupción, ¿no? Una cosa así genérica. Bueno, muy bien. Vamos a... Usted quería decir algo y lo interrumpí. Sí, igual están las películas también, que son buenísimas todas las películas de Tom Cruise. Pero este no es el actor. Son en general, él hace los papeles, no le pide a los dobles que no se maten por él. Doble mérito. Bueno, no le rompa. Ana, ¿tenés una Cristina más? Sí, es chiquito y para cerrar, la semana pasada Cristina Kirchner en el Grupo de Puebla hace una mención a, ojo con esto que están instalando en denigrar a los campos nacionales y populares porque vienen por algo. Escuchemos a Cristina hace una semana hablando en definitiva por qué tanto se estigmatiza al campo nacional y popular. La estigmatización también tiene... Y esta persecución también tiene otro objetivo. No es solamente el de volver a imponer un modelo económico, sino tiene otro gran objetivo, que es disciplinar. A instalar el miedo. Porque ¿quién se va a animar otra vez a, por ejemplo, tareas como la de recuperar las FJP, o recuperar YPF, o decirle no al fondo? Entonces es necesario también recuperar un sistema judicial, no solamente por lo que nos pueda pasar a dirigentes políticos comprometidos con los intereses populares, sino también para enfrentar los dramas de nuestro tiempo que estamos viviendo, desde el narcotráfico hasta cuando vengan también por los recursos naturales. Esto es necesario. Bueno, a ver, me quedo con la palabra del disciplinamiento, ¿no? Sí. Porque es cierto, cuando te pegan los diarios de acá en Argentina, cuando te pega este muchacho de los Estados Unidos, cuando, digamos, vas disciplinando. Nosotros tenemos una dirigencia política disciplinada. Y a ella se le suma el género, porque al ser mujer más todavía la van a querer disciplinar y que agache la cabeza. Sí, yo no creo que Ted Cruz no distingue mucho entre hombres y mujeres. Tiene una mirada más bien abarcadora. Pero en cualquier caso, siempre que hubo una potencia imperial, hizo estos ejemplos de disciplinamiento. Gran Bretaña lo mostró a pasto hasta que se cansó y hasta que le ganaron. Alemania lo hizo. Digo, vamos a Polonia, vamos a los Sudetes, pero entramos primero por Austria, que es casi ilegal. Y bueno, es ahí la misma política. Los países serios del mundo. Nombró los países serios del mundo. Los que nosotros queremos ser. Ya está, me callo, ya está. Lo dijo él solo. ¿Por qué no vaya a vivir allá? Yo quiero agregar una cosita en relación a esto, que me parece clave. La pregunta es por qué los dirigentes de un país soberano como la Argentina, de Juntos por el Cambio, no repudian, en todo caso, a alguien como Ted Cruz, que está interfiriendo en la política nacional. Obviamente es una pregunta retórica, es claro que son socios en la construcción de una política local. Juntos por el Cambio es socio de Ted Cruz y obviamente de los medios hegemónicos. Bueno, volvemos aquí a nuestro país y empezamos hablando de Milei, hablando de Esper, y lo que significa la violencia discursiva, que como decía Ana también después se termina traduciendo en hechos concretos, cómo se ha legitimado, ¿no? Y uno empieza a encontrar de un tiempo a esta parte cómo ante los discursos violentos de la derecha, del nazismo, llámenlo como quieran, empieza a encontrar respuesta y para mí eso es sano. A veces el campo nacional y popular, ¿viste? Le ponemos demasiada mermelada a todo, para no caerle mal. Estos tipos te dicen barbaridades y ahora se le está empezando a contestar. Escuchemos lo que pasó con Agustín Rossi y Esper hoy en el Congreso. La verdad, señor jefe de gabinete, yo no sé cómo le da vergüenza
en lugar de venir a brindar un informe a los representantes del pueblo, dedicarse 30 minutos a hablar de algunos números, todos tirados de los pelos, y luego a venir acá a cagarnos a pedos por poco. Una vergüenza. No ha dicho nada sobre el flagelo inflacionario. Yo lo escuché atentamente y usted ni siquiera tiene la educación de mirarme cuando le hablo. Además de cobarde, no, míreme acá, me tiene acá. No te hagas el canchero, cara dura. Tuve 10 años acá. Nunca me insultaron tanto como usted. Nunca, ¿eh? Se lo quiero decir, tiene un mérito. Si quería sacarse una cucarda, tiene un mérito. Supongo yo que será que su forma fascistoide de expresarse, digamos, ¿no? Pero claramente, diputado, se lo quiero decir con absoluta claridad, digamos, ¿no? Bueno, esto se da con se empieza a dar de forma repetida. Por eso yo creo que está bien poner estos límites, ¿eh? No pueden decir cualquier cosa. No, Rossi, Esper tuvo suerte, porque Rossi es una persona muy temperamental, lo conocemos hace muchos años. Creo que si hubiera estado más cerca podría haber terminado más como otros episodios. Pero en cualquier caso, por lo menos hay una respuesta clara y frontal. Creo que es lo que nos ha faltado durante largo tiempo, ¿no? Creo que Juan Grabois los últimos días hizo lo que hay que hacer, Sí, que hay que empezar a contestarle a esta gente cómo se merece, etiquetándolos como lo que son. De alguna manera Rossi lo dijo cuando dijo comentario fascistoide. Estamos frente a una cultura fascista. Jorge decía, nazi, concedo, nazi, fascista, cualquiera de las dos. Es muy peligroso porque tienen la violencia como mecanismo de control social. Lo que pasa es que también están muy acostumbrados a ir a lugares donde no se les repregunta, donde no se los expone. Entonces, ese ejercicio es importante, como ayer hacía Juan Grabois, pero es porque él está como invitado. Digo, por lo general, estos que gritan y gritan tan fuerte, sin contenido, van a lugares donde nadie les repreguntan y le dice... Y los dejan ser. Mirá lo que está diciendo, me parece un poco violento, me parece que tu discurso es un discurso de odio. Nadie remarca esas cosas. Hubo un capítulo previo, si se quiere, también diputados, que tuvo que ver con Miriam Bregman y con Villarroel, una de las diputadas de los liberales. Victoria Villarroel. Victoria, para colmo, mirá. Sí. Ahí está, a ver qué pasó. Hace muy pocas horas, en la ciudad de La Plata, un grupo de fachitos, de derechistas, ligados al centro Rittenhouse, escrachó un local de nuestros compañeros de izquierda socialista. La misma gente que hace poco tiempo escrachó un local de mi partido, de la juventud de mi partido, del PTS, también en La Plata, y que el diputado Milei reivindicó en sus redes. Cualquiera que busque en sus redes va a encontrar la reivindicación de esos personajes. Pero ¿saben por qué quieren revivir el negacionismo? Porque ellos saben que sus políticas... Cállese, cállese, cállate la boca, deja de defender los genocidas, Villarroel. Cállate la boca, déjame hablar. ¿Saben por qué Villarroel interrumpe? ¿Saben por qué Milei reivindica esos atentados? ¿Por qué reivindican el negacionismo? Porque las políticas que ellos quieren llevar adelante son las políticas de Martínez de Oz, y solo se aplican con mucha represión, solo se aplican así, porque por eso hablan del curro de los derechos humanos como Macri. Por eso... Porque quieren, en esos planes que dicen que en 100 horas van a resolver la situación económica de la Argentina, quieren aplastar a la clase trabajadora. Y no lo vamos a permitir, por eso lo vamos a denunciar y por eso no me vas a callar. Por eso no me vas a callar. Porque estamos hablando del presente, porque estamos hablando de lo que pasa hoy, porque quieren construir un sentido común de derecha y por eso discuten que fueron 30.000. Bueno, a mí me parece extraordinario lo de Miriam. ¿Viste? Muchos van a salir a decir, ay, bueno, la violencia la ponen en Miriam. Claro, cuando no hace otra cosa que plantarse. Y hay que empezar a hablar así. Esto no es agresividad. Esto es discusión política con claridad y con el lenguaje que hay que hablar. No, y contestarles. Y hay una parte que no se vio en el tape, pero que dice, ellos discuten la cifra porque lo que piensan es en volver a hacerlo. Quieren repetir y quieren volver a hacerlo. Eso fue realmente también para aplaudir. En el local de estos miserables que atacaron a Izquierda Socialista y que iban a contratar a alguien para matarlo fueron a sacar un paciente psiquiátrico y le ofrecieron un arma para matar al presidente. Digo, esta gente tiene en ese local una gran bandera, un estandarte, que es la bandera federal de la época de Juan Manuel de Rosas. Digo que la derecha avanza sobre nuestros contenidos simbólicos. Se quedó durante largo tiempo con la palabra patria. Bien. Ahí está, ahí están en el Izquierda Socialista, ¿no? Después pasan al local de ellos
porque además parece que tienen problemas para que les anden las armas, por suerte, ¿no? No les funcionan. Digo, reivindicaron primero la idea de la patria como una idea propia de ellos. De acá, cuando ponen la bandera de Juan Manuel de Rosas en su local, se apropian de la palabra federal, igual que los carpinteros millonarios, Morel y compañía, sí, claro, que se llamaba Revolución Fedeval, más bien que federal. Sí, quiero hacer una referencia que recién se decía con respecto al número. Creo que lo repetí en algún momento y lo vuelvo a decir. ¿Por qué, enhorabuena, nadie discute el número de los 6 millones de judíos asesinados en la Segunda Guerra Mundial? Que efectivamente no hay duda que no debieron haber sido exactamente 6 millones, porque 6 millones es un símbolo intocable que incluso cuestionarlo en algunos países del mundo, como por ejemplo en Alemania o en Francia, es un delito que lleva a la cárcel. ¿Por qué en Argentina un símbolo que es similar en términos de un genocidio realizado en nuestra patria es sistemáticamente insultado y escupido por estos fascistas? Y esa es una pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad. No, ¿sabés por qué creo? Porque tenemos mucho miedo, te tomo la palabra justo iba a decir, a la sanción. Casi que decimos, bueno, a ver, esta lógica, el poder dominante ha instalado los parámetros de lo que es la libertad de expresión. Entonces, el mismo poder te dice, si vos tocas esto o limitás esto, estás violando la libertad de expresión. Entonces, eso impide que quien tenga que tomar la decisión diga yo voy a sancionar esto. Aquí hay que decir, señores, vos si querés, si querés reivindicar, claramente que no lo comparto, ¿no? Por la duda, claro. Reivindicar la política económica de la dictadura, reivindicala. Hacé lo que quieras. Eso es parte de la libertad democrática. ¿Sí? Por más que esas políticas económicas hayan generado hambre y hayan generado destruir la industria. Ahora, negar a los 30.000 o hacer apología de la tortura, no. ¿Sabés qué? No lo puedes decir. Uy, me atenta contra la libertad de expresión. Sí, te atenta contra la libertad de expresión. Sí. Y anda y saluda bueno, a Angela Merkel es que la Constitución es una arquitectura de derechos. Es decir, vos tenés libertad de expresión, pero también tenés un elemento que es que no podés incitar al delito. Exacto. Entonces, cuando vos estás diciendo de que hay compañeros y compañeras que estuvieron detenidos, desaparecidos, asesinados, torturados, etcétera, no existieron, como decía Videla, no están. Que es lo mismo, lo que están diciendo es el mismo discurso de Videla. Bueno, tenés que tener herramientas, aunque sea de la sociedad civil, para que esta gente que dice esas barbaridades pague el costo de alguna manera de lo que está diciendo. Es muy frustrante pasearse por las redes sociales y ver que hay videos con ediciones de Videla, por ejemplo. En la red TikTok vos pasás por tu pantalla de inicio y ves pasar ese tipo de videos de chicos jóvenes reivindicando a un genocida. La verdad yo no sé cómo se hace para eso, pero de alguna forma se va a tener que hacer. Sí, igual un poco volviendo a lo que debatíamos antes, no termina solamente en lo que se dice, sino vos tenés hoy en día en el Congreso a una diputada negacionista que defiende a los dictadores, que se sentó, que era abogada de los dictadores, que es en parte lo que Miriam Bregman remarca, digo, es parte de la política argentina. Y también lo que se lleva al acto es el discurso de odio con un tipo que después está con un arma enfrente a una unidad básica, violentando esa unidad básica, y a otro que intentó asesinar a la vicepresidenta. No queda solamente en los discursos. Esto es importante porque todo pasa a la acción y todo es parte del entramado político actual que tenemos hoy. Me dijeron que estuviste con Macri. Así es, porque él se bajó, si bien ya no estaba más en carrera, ¿no? Se bajó de la carrera presidencial, entonces está en modo ya fue todo. Él ahora ya puede decir, salió del todo, del closet, del facho, y puede decir cualquier barbaridad que no va a pasar nada. Y grabó una canción diciendo lo que piensa. A ver. ¿Y quién iba a saber que yo era como Milei? Alérgico a la democracia, solo puedo darle las gracias a Videla y a Blaquier. Sus iniciales de mi mente no salen. Y ahora quiero que la Argentina sea mía y no de Cristina, diciendo los derechos humanos solo son tu currito. Y ahora quiero que la Argentina sea mía y no de Cristina, diciendo los derechos humanos solo son tu currito. En un paredón
muchos sueños que desaparecen, mientras la guita en mi cuenta crece y crece. Las empresas que me dejó la dictadura, me hice rico gracias a la tortura. Fuerte, ¿eh? Lo dijo. Muy bien. Fuerte. Ya está sin filtro total. Ya está, no le importa nada. El general Martín Balsa me dijo, si se hubiera castigado a los del 55 y los de los bombardeos, otro sería el cantar. Pero Claro. recuerdo, además, que la forma en que se lo difamó a Perón antes de las elecciones, se revirtió con esto, no sé qué cámara lo puede mostrar. Ante el libro azul que había sacado la Unidad Democrática, sacado Perón el libro azul y blanco. Y les recuerdo, ganamos las elecciones del 24 de febrero del 46. No voté, pero bueno. Canta mucho mejor, le digo, ahora que cuando hacía la imitación de Freddie Mercury. ¿no? Mejoró, ¿no? Mejoró. Y no se tragó Era ningún difícil bigote. empeorar, pero ha subido. O sea, perdimos un presidente, pero ganamos en tranquilidad. No, perdimos No, un está bien, presidente, déjelo. Gracias. Bueno. Chao. ¿Va a ir con el Luana, cuentito? yo voy a leer un cuento. Ya está Métale lo porque suyo. yo tengo una prima que es como la medida de la TV, ¿no? Porque Sí. está todo el día ahí mirando. Bueno. Y me dice, a veces el cuentito me da una cosa, métale un poco más de Si me deja, misterio. Me da orden, para. me No, vaya, Ah, pero métale porque yo Sí. me da cosas. Bueno, A ver. instrucciones para subir una escalera. Sería mejor si entra con un chiste, ¿me entiendes? Por ejemplo, cuando venía para el canal me encontré con mi suegra. Dime, qué susto nos dimos los dos. No sé, una cosa así, ¿me entiendes? Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia No, el ya suelo... se fueron a dormir. ¿Es para que se vaya a dormir la gente? No, digo. No, pregunto. ¿Usted tiene algo que contar? No, porque sí, porque hay que contar. Tiene que ser con gestos, con ademanes. hágalo, Imagínese como los hágalo. chicos que miran Yo los lo miro de acá. cuentos, tienen ilustraciones. Bueno, usted lo mismo, por ejemplo. El emperador buscaba un traje el más caro que pudiera hacerse. Entonces llamó a un sastre que había ahí, amigo del turco, que le dijo, sí, yo esto te lo armo, qué sé yo. Y dice, es una tela buenísima. El problema es que es muy cara. O sea, el reino dice, acá la tenemos toda, y si no desviamos fondos de ANSES, no nos importa. Dice, no, bueno, pero solo la ven los inteligentes. Dice, bueno, y se corre la bola, que la tela solamente la veían los inteligentes. Así que el tipo se pone, viene el sastre, lo mide todo y la gente lo ve desnudo. Pero todos los que lo ven dicen, qué linda tela, Bueno, usted la ve, por supuesto que es un boludo. Y entonces un día decide hacer como un desfile por la calle central y todo el mundo sale a verlo, todo se había corrido y el tipo en bolas así, caminaba con la carroza y toda la gente diciendo, qué linda la tela, qué lindo el traje del emperador, hasta que un nene, pobrecito, que recién había llegado a la ciudad y no sabía nada, lo ve así y le dice, mamá, ¿por qué el emperador está desnudo? ¿Entiende? Ahora usted búsquele como la Nebda. Usted está desnudo, ¿eh? Bueno, eso. Hay muchos que ya están desnudos, ¿eh? De un lado y del otro. Que por más que se tiren toda la pilcha encima, ya los vimos desnudos. Y el problema es que si ahora quieren vestirse nuevamente, no tienen opción de ponerse el ropaje que el Campo Nacional y Popular les ofreció cuando asumieron. Y a los del otro lado, quieran o no, se tienen que poner el ropaje de la democracia, porque costó mucho la democracia para que legitimemos tanto odio multiplicado en lo discursivo y, como decía Anabela Sánchez, que luego se transforma en hechos concretos de violencia. A ver, el pueblo no cambia de pilcha, el pueblo tiene esa pilcha del trabajador, de la trabajadora, esa remera que tiene algún símbolo, que tiene alguna imagen, que lo identifica, que lo sintetiza. Ese pueblo que está vestido conociendo lo que significó en este país, en bastantes años, vivir con dignidad. La pilcha de la dignidad no le cabe a todo el mundo. ¿Saben qué? No le cabe a todo el mundo. Hay algunos que se la tienen que poner de inmediato, porque la dignidad de ellos va a la nuestra. Y hay otros que ya están desnudos y que por más que se tiren toda la ropa encima, la imagen de su desnudez no la olvidamos. Nos encontramos mañana aquí en Sin Lugar para los Débiles.